Hola, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Alejandro Guevara. Soy abogado de la República del Ecuador, soy experto constitucionalista. Tengo una especialidad y una maestría en Derecho Constitucional y asimismo también soy especialista en Derecho Penal. Poseo un diplomado internacional en Criminología Penal y Ciencias Forenses. El día de hoy voy a hacerles una aproximación al Derecho Constitucional, al Derecho Penal, cómo rigen estos ambos dentro del Ecuador y cuáles son las normativas constitucionales y los principios que rigen dentro del Ecuador. Muy bien, empecemos del Ecuador. Dice la Constitución del Ecuador, el artículo número 1, que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, por lo cual la Constitución es la norma suprema que regirá a las demás normas conocidas como infraconstitucionales para a su vez poder conocer de la constitucionalidad y de la pertinencia de las normas. Es decir, ninguna norma puede oponerse o ser contraria a la Constitución. En ese caso podrían demandar la acción de inconstitucionalidad de la norma. Quien conocerá será la Corte Constitucional, pero vamos paso a paso. El artículo 424 y 425 ha delimitado por el principio de legalidad que debe estar contenido dentro de la ley, o el principio de tipicidad, si lo queremos ver de manera penal. Se encuentra en la Constitución que las normas supremas son la Constitución, las leyes orgánicas, leyes ordinarias y las que se derivan de aquellas, con la excepcionalidad que en caso de que existan tratados internacionales referente, obviamente los tratados internacionales también vienen siendo la segunda escala, pero en tratados internacionales que mejoren u optimicen los derechos humanos de los Estados miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos podrán ser incluidos por los Estados miembros siempre y cuando mejoren u optimicen o administren de una mejor forma justicia dentro del Estado para que sus ciudadanos puedan sentirse de una manera más garantizados. A esto se lo conoce doctrinariamente como el bloque de constitucionalidad, lo cual corresponde a que las normas de carácter internacional tienen el mismo estrato que la Constitución y en algunos casos un poquito superior cuando mejora las condiciones de los administrados. Queda claro con esto que la Constitución es la norma suprema. ¿Quién conoce o puede interpretar la Constitución? La propia Constitución ha reconocido en el artículo 427 que la Constitución puede ser interpretada únicamente por la Corte Constitucional y debe siempre ser interpretada de manera estricta y literal, como lo marca bien el 427, y nunca bajo interpretaciones extensivas o interpretaciones personales, sino que no se puede hacer una hermenéutica, sino que tiene que interpretarse de la manera literal como está y siempre y cuando se acomode al tenor literal de lo que quiere decir el artículo de la Constitución y al espíritu de la ley o al espíritu de la Constitución, que está también marcado obviamente por el espíritu del pueblo, que es lo que nos ha señalado en algunas ocasiones tratadistas muy grandes, sobre todo con el espíritu de donde nace la Constitución, que es de la propia gente o del propio parte del Estado, que son la población. El Estado, como comprenderemos, bueno, nos veremos otro día, parte de un componente del Estado es la población, soberanía, el territorio, algunos componentes. Otros dicen que el reconocimiento internacional también es un componente. Creo que sí. Dentro del marco, ¿cuáles son los principios? Primero, ¿qué es un principio? Los principios doctrinariamente también son conocidos como mandatos de optimización y estos pueden ser introducidos dentro de un litigio, de un caso legal, siempre y cuando no exista otra forma legal u otra forma no legal, sino una forma real de poder solucionar esto. Es decir, cuando hay conflicto de intereses y una norma corresponde con otra, se pondera. Y cuando uno va a ponderar, es decir, ver cuál derecho vale más que otro, y eso solo lo pueden hacer los jueces y juezas del Ecuador, tienen que basarse en los principios, en los mandatos de optimización para fundamentar, como me señala el artículo 76.7 literal L de la Constitución, sobre la motivación de sus decisiones. Estos son los principios que rigen a la Constitución. Los principios siempre, recordemos que la Constitución tiene tres partes. Tiene una parte orgánica, que es cómo se organiza. Una parte procedimental, que es cómo se desarrolla, cuáles son sus procedimientos. Ahí está la ley orgánica de garantías jurisdiccionales, y una parte dogmática, y la parte dogmática son la parte axiológica, por así llamarlo, la parte de valores y todo lo que tiene. Finalmente, con el derecho penal, ¿por qué es muy importante contrastar? Porque el derecho penal, al ser un derecho tan importante, yo diría uno de los mejores dentro de los ámbitos de estudio que a mí me gusta mucho, se rige bajo el principio de legalidad. Es decir, que toda acción debe estar contenida en la ley y en la Constitución. Y aún así, cuando exista una disposición contraria, ya sabemos a quién regirlas. Pero solo es una aproximación pequeña. Yo soy Alejandro Guevara y no se olviden, vamos siempre a estudiar, estudiantes y también profesionales, para dar una mejor calidad de servicio en el Ecuador. Hasta luego.